Vamos a empezar hablando de las cartas pastorales en su conjunto primero, y luego diremos algo de cada una. El desarrollo más largo lo vamos a hacer tomándolas juntas. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito se suelen agrupar porque evidentemente tienen un montón de semejanzas tanto de forma como de contenido. De todo lo que se suele llamar el Corpus Paulino, son las únicas dirigidas a individuos que están a cargo de una iglesia local. Vieron que todo el resto de las cartas de Pablo van dirigidas a comunidades, ¿sí? Desde 1753 se conocen con el nombre de pastorales, un nombre bien tardío recibieron, dado que no están dedicadas especialmente a problemas doctrinales como las otras cartas, sino que su interés parece centrarse en la organización de las comunidades. Timoteo era delegado de Pablo en la región de Éfeso y Tito era a su vez delegado de Pablo en la isla de Creta. Las tres cartas tienen por objeto instruir a estos dos personajes, a Tito y a Timoteo, en todo lo que tiene que ver con el gobierno de las comunidades cristianas. Entre esto, Pablo subraya especialmente las siguientes recomendaciones: adherirse fielmente al depósito tradicional de la fe, como se suele expresar, defender la fe contra doctrinas heréticas. Acá aparece algo muy similar a lo que estuvimos viendo en las cartas católicas. Nombrar personas dignas para los cargos dentro de las comunidades locales. Ordenar el culto de la comunidad y exhortar a los fieles a llevar una vida ejemplar de acuerdo con los deberes de Estado de cada uno. Esos serían como las grandes recomendaciones que le hace Pablo a estos dos discípulos suyos. Las cartas también tienen un estilo y vocabularios comunes y al parecer también fueron escritas para la misma época. Las doctrinas heréticas de las que se habla y que se aluden en las tres cartas son esencialmente las mismas, aparentemente, ¿no? Y representan una serie de gnosticismo judío, una especie, algo muy, muy similar a lo que habíamos hablado cuando hacíamos referencia a las cartas católicas. Esta breve descripción que acabamos de hacer de las tres cartas muestra que hay muy buenas razones para darles el título de cartas pastorales, porque evidentemente parece ser el objetivo fundamental. Los destinatarios. A ver, ¿qué podemos decir de los destinatarios de las cartas? A Timoteo lo conocemos muy bien por los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. En Hechos aparece como natural de la ciudad de Listra, en Asia Menor. En Hechos 16, 1, 3 dice lo siguiente: Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de un padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Cuando Pablo llegó a Listra durante su primer viaje misionero, uno de los convertidos justamente fue Timoteo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Su verdadero hijo en la fe. Evidentemente, lo que decíamos recién. Más adelante, cuando Pablo atravesó Listra en su segundo viaje misionero, Timoteo fue con él. Desde ese momento
y de acuerdo con un montón de alusiones que aparecen en el libro de los Hechos y en las cartas, Timoteo siguió siendo uno de los más fieles compañeros y colaboradores de Pablo. Recibió muchas muestras de confianza por parte de Pablo y actuó como legado de él en misiones difíciles. Timoteo estuvo en Roma durante el arresto domiciliario de Pablo, tal como consta en el principio de la carta a los Colosenses y en el principio de la carta a Filemón. Cuando Pablo recobró la libertad, reanudó su actividad misionera y emprendió un viaje a través de algunos países del Mediterráneo. Bueno, esto está en duda, ¿no? Pero en el caso de que hubiese sido, en ese caso visitó Éfeso y dejó allí como representante suyo a Timoteo. Luego le habría dirigido las dos cartas que han llegado hasta nosotros, que conocemos como la primera y segunda carta a Timoteo. Todo da a entender que Timoteo era más bien joven cuando fue puesto al frente de la iglesia de Éfeso, por lo que sugiere 1 Timoteo 4:12, que dice que nadie menosprecie tu juventud, por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Aparentemente sería joven. Varios pasajes de las cartas indican que era tímido por naturaleza y según 1 Timoteo 5:23 no tendría muy buena salud. Miren lo que dice: a causa de tus frecuentes malestares estomacales no bebas agua sola, toma un poco de vino. Vamos con Tito. Las cartas de Pablo nos dan bastantes noticias de Tito, pero los Hechos de los Apóstoles no lo mencionan. Según Tito 1:4, había sido convertido personalmente por Pablo también. Miren lo que dice: a Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Igual que Timoteo, ¿no? En este sentido. En Gálatas 2:1-5 aparece como compañero de Pablo y Bernabé en el concilio de Jerusalén y se nos dice que era pagano antes de su conversión. Miren lo que dice: al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. O sea, Tito ni siquiera estaba circuncidado. ¿Se acuerdan que recién había hecho la mención que para no armar lío, había sido circuncidado Timoteo? Bueno, con Tito ni siquiera estaba circuncidado. Durante el tercer viaje de misión, Pablo envió a Tito con un encargo complicado a la comunidad de Corinto. En 2 Corintios 7:5-16, nosotros, bueno, además conocemos el contexto, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el texto. Dice: cuando llegamos a Macedonia, no tuvimos descanso. De todas partes nos acosaban las tribulaciones, luchas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los afligidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que ustedes le prodigaron. Él nos habló del profundo afecto, del dolor y de la preocupación que ustedes sienten por mí, con lo cual me alegré más todavía. Porque si bien es verdad que los entristecí con mi carta, no me lamento de haberlo hecho. Si antes lo lamenté, al saber que aquella carta, aunque solo fuera momentáneamente, los entristeció, ahora me regocijo, no porque ustedes se hayan puesto tristes, sino porque esa tristeza fue motivo de arrepentimiento. Salteo del versículo 9 al 13.
Esto nos ha servido de consuelo y a este consuelo personal se agregó una alegría mucho mayor todavía, la de ver el gozo de Tito después que fue tranquilizado por ustedes. Y si delante de él me glorié un poco de ustedes, no me avergüenzo de ello. Todo lo contrario, de la misma manera que siempre les he dicho la verdad, también en esta ocasión se comprobó que era legítimo el orgullo que sentí por ustedes delante de Tito. Y el afecto que él les tiene se acrecienta cuando recuerda la obediencia, el respeto y la reverencia con que lo recibieron. Por eso me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. Las cosas no estaban nada bien en la relación entre Pablo y la comunidad de Corinto, y ni más ni menos lo manda a Tito en estas circunstancias, donde después termina final feliz, pero podría haber sido muy distinto. Bueno, Tito se unió de nuevo a Pablo en Macedonia, de donde sería enviado nuevamente a Corinto, esta vez para completar la colecta que estaba organizando Pablo para destinar para los cristianos de Jerusalén, ¿no? Tal como consigna en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, 23, 24. En cuanto a Tito, él es mi compañero y mi colaborador entre ustedes, y los demás hermanos son los delegados de las iglesias y la gloria de Cristo. Pruébenlos entonces su amor y lo bien fundado de nuestro orgullo por ustedes delante de las iglesias, recomendándolo con ocasión de esta colecta. La siguiente mención de Tito aparece, bueno, en las cartas pastorales, durante el viaje misional que Pablo emprendió después de su arresto domiciliario en Roma. Dejó a Tito a cargo de la iglesia de Creta. Después, entonces, le habría escrito la carta que conocemos. Ahí le comunica que lo reemplazaría en Creta para que él pudiera reunirse con Pablo en Nicópolis. Miren lo que dice en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 12. Cuando te mande a Artemas o a Tíquico, trata de ir a mi encuentro en Nicópolis, porque es allí donde he decidido pasar el invierno. Estamos hablando de dos personajes muy íntimos de la vida de Pablo, ¿sí? Tanto Timoteo como Tito. La última noticia que conocemos es que Tito partió para Dalmacia, como consta en la segunda carta a Timoteo, versículos 4 al 10, sin duda para seguir desarrollando allí su actividad misionera, ¿no? Aunque las cartas pastorales van dirigidas personalmente a Timoteo y Tito, seguramente Pablo las pensó también para todos los miembros de la comunidad. Esto se desprende del contenido, por un lado, y del texto de las cartas también. El saludo final, en todas ellas, va en plural. La gracia sea con vosotros, y Tito 3:15 añade todos. Con lo cual, si bien, claramente, el encabezado van dirigidas a uno u otro, pero tenían la intención de que a través de ellos llegaran a las comunidades. Lugar y fecha de composición. A ver, es difícil encajar las pastorales en el marco de la vida de Pablo, tal como conocemos esto a través del libro de los Hechos y de las cartas, ¿no? Solo pudieron escribirse después del arresto en Roma, que es el relato con el que termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si Pablo emprendió el viaje misional, que venimos reconociendo por el Mediterráneo oriental, pudo haber llegado primero a Creta, y al abandonar la isla, Tito podría haber quedado allí como delegado suyo, según lo que dice la carta a Tito en el capítulo 1, versículo 5. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Es posible que Pablo pasara por Tróade en su viaje hacia Macedonia, según lo que dice la segunda carta a Timoteo,
capítulo 4, versículo 13. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Un dato doméstico casi, pero que nos da indicaciones valiosas acerca del movimiento de Pablo. Allí podría haber escrito la primera a Timoteo y Tito, tal vez, y la carta a Tito, ¿no? Por supuesto estoy diciendo. Quizá pasó el invierno en Nicópolis, como decía en Tito 3:12, que lo leímos recién. A la primavera siguiente habría regresado a Éfeso, según sus planes. Esto lo expresan en 1 Timoteo 3:14. Dice, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas, etcétera, 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 ¿no? Y también en 1 Timoteo 4:13. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. O sea que evidentemente tenía planes de ir hacia allí. Al parecer fue arrestado entonces en la región de Éfeso, por lo que sugiere la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. En el curso del viaje de Pablo a Roma, que fue en calidad de prisionero, el barco pudo haberse detenido en Mileto y Corinto, y que justifique lo que dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Apresúrate a venir antes del invierno. Durante su prisión en Roma, Pablo podría haber escrito la segunda carta a Timoteo. En esta carta aparece Pablo como sin esperanzas de recuperar la libertad, previendo ser condenado y previendo también sufrir el martirio en breve, ¿no? El famoso texto de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8, que expresa la interioridad de Pablo, el corazón de Pablo abierto de par en par, ¿no? Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor como justo juez me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hay aguardando con amor su manifestación. Textos como este son los que invitan a imaginarse la escena de un Pablo ya anciano escribiéndole su último testamento, por decirlo de algún modo, ¿no? Sus últimos consejos a sus dos discípulos preferidos, en una suerte como de legado, para que ellos continúen su obra misionera y de organización de las comunidades. Esto es lo que suena. Después tendremos que hablar seriamente sobre la autenticidad, con todas las objeciones y todas las defensas que pueda llegar a tener. Ahora lo vamos a plantear justamente en este momento. Cada una de las cartas pastorales, como decía hace un ratito, empieza con un encabezamiento en que el autor se identifica claramente con Pablo, indiscutiblemente con Pablo. En el desarrollo de las cartas menciona ciertas experiencias, como la que acabamos de mencionar, que corresponden efectivamente a la vida de Pablo. El autor reconoce además haber sido perseguidor de la iglesia antes de ser llamado al servicio de Cristo, como consta en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16. Dice: doy gracias a nuestro Señor Jesucristo
porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza llamándome a su servicio. A pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Clarísimo texto en donde evidentemente nos invita a relacionarlo con todo lo que conocemos de la persona de San Pablo, ¿no? Sufrió por la fe en Antioquía, en Iconio y en Listra, según consta en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, así como también las persecuciones y sufrimientos que debí soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones no he tenido que padecer? Pero de todas me libró el Señor. Bueno, por todo esto, la iglesia primitiva atribuyó estas cartas a Pablo, y en este sentido los testimonios son tan claros y tan antiguos como los que respaldan en las otras cartas de Pablo que se admiten universalmente como auténticas de él. Sin embargo, desde comienzo del siglo XIX se empezó a poner en duda su autenticidad. Según algunos, las cartas habrían sido escritas por un autor desconocido hacia el año 100 o incluso más tarde todavía. Dato: las cartas pastorales no aparecen en el papiro 46, el manuscrito más antiguo que tenemos de las cartas paulinas, que es aproximadamente del año 200. Pero curiosamente, también del año 200, sí figuran en el canon de Muratori. Y parece que a mediados del siglo II ya eran citadas por los padres y por los distintos escritores eclesiásticos. Los argumentos aducidos en contra de la autenticidad paulina de estas cartas son los siguientes. Enumerémoslos. Los errores descritos en las pastorales parecen ser de tipo gnóstico y se corresponden con la realidad de las comunidades del siglo II, tal cual lo que habíamos dicho de varias de las cartas católicas. El estado de organización de las comunidades cristianas que aparece, que dan a entender las cartas pastorales, se corresponde con la organización que encontramos en las comunidades ya en el siglo II. También opinan muchos. El estilo y vocabulario son tan diferentes de los que aparecen en las otras cartas de Pablo, en las cartas de Pablo consideradas auténticas, que resulta prácticamente imposible que las cartas pastorales correspondan a la misma mano, vengan del mismo autor. El tono de las pastorales, que subrayan la fijación del depósito de la fe, las buenas obras de los cristianos, la organización de la comunidad, se opone al espíritu de las cartas de Pablo, que se caracteriza más bien por su inspiración, su tono didáctico, su mística, que parecen ausentes en las cartas pastorales. Ahora bien, a estos argumentos hay otros que dan, reconociendo algunas de estas cosas, que dan las siguientes respuestas. Vamos al primero de los argumentos. Este que decía que los errores descritos en las pastorales son de tipo gnóstico.
y que por lo tanto entonces corresponderían al siglo II. Si corresponden al siglo II, no, jamás podría haber sido escrita por Pablo. Bien. Las pastorales presentan los falsos doctores como hombres que pretenden más bien ser maestros de la ley de Moisés. Vamos a leer algunos textos de donde podemos desgranar, de donde podemos sacar como un perfil de lo que serían estas falsas doctrinas a las cuales está atacando o sobre las cuales está advirtiendo Pablo a sus discípulos Timoteo y Tito. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7, ya ven que vamos leyendo bastantes textos de las cartas, por eso las referencias que vamos a hacer luego cuando hablemos de cada una van a ser referencias breves. Les advertí al principio que la mayor consideración la íbamos a hacer de las cartas en su conjunto. Repito entonces, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice lo siguiente. Al partir para Macedonia, te pedí que permanecieras en Éfeso para impedir que cierta gente enseñara doctrinas extrañas y prestara atención a mitos y genealogías interminables. Estas cosas no hacen más que provocar discusiones inútiles, en lugar de servir al designio de Dios fundado sobre la fe. Te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos terminaron en pura palabrería y pretendiendo ser maestros de la ley, en realidad no saben lo que dicen ni lo que afirman. Recapitulo. Impedir que cierta gente, doctrinas extrañas, ¿no? Prestar atención a mitos y genealogías interminables que llevan a discusiones inútiles, terminan en una pura palabrería, pretenden ser maestros de la ley sin saber ni siquiera lo que afirman. No necesariamente tenemos que entender esto como el gnosticismo del siglo II que habíamos visto en las cartas católicas. Sigo y después hacemos una conclusión al final. 1 Timoteo 4:1-7, otro texto. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita cuya conciencia está marcada a fuego. Esta gente proscribe el matrimonio y prohíbe el consumo de determinados alimentos que Dios creó para los creyentes, y los conocedores de la verdad los comieran dando gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se lo recibe como acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si explicas todo esto a los hermanos, serás un servidor de Cristo Jesús, alimentado por las enseñanzas de la fe y de la buena doctrina que siempre seguiste fielmente. Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas y ejercítate en la piedad. Otra vez, no tenemos por qué identificar necesariamente esto con el gnosticismo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancia. Otra vez, vuelve a lo mismo que habíamos citado en el primer texto. Y además ahora se mete el tema de las ganancias. Y en el mismo capítulo 6, mismo capítulo 3, más adelante, versículos 20-21, dice: querido Timoteo, conserva el bien
que te ha sido confiado. Evita la impiedad de una vana palabrería y las objeciones de una pretendida ciencia. Otra vez el mismo tema. Ya que por haberla profesado algunos se han apartado de la fe. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Se apartan de la fe por esto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 18. Evita los discursos huecos y profanos que no hacen más que acrecentar la impiedad y se extienden como la gangrena. Así sucede con Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad afirmando que la resurrección ya se ha realizado y así han pervertido la fe de algunos. Y un poquito más adelante, en el versículo 23, dice: evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. Miren todos los ejemplos que podemos poner, ¿eh? Carta a Tito, capítulo 1, versículo 10 al 11. Son muchos, en efecto, los espíritus rebeldes, los charlatanes y seductores, sobre todo entre los circuncisos. A esos es necesario taparles la boca porque trastornan a familias enteras enseñando lo que no se debe por una vil ganancia. Otra vez viene el tema de la ganancia. Y habla de los circuncisos. Y en el versículo 14 al 16 dice: por eso repréndelos severamente para que permanezcan íntegros en la fe, en lugar de dar crédito a fábulas judías y a los preceptos de personas que dan la espalda a la verdad. Todo es puro para los puros, en cambio para los que están contaminados y para los incrédulos, nada es puro. Su espíritu y su conciencia están manchados, ellos hacen profesión de conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Son personas abominables, rebeldes, incapaces de cualquier obra buena. Última. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 9. Evita, en cambio, las investigaciones insensatas, las genealogías, las polémicas y las controversias sobre la ley. Todo esto es inútil y vano. Bueno, un gran elenco, hicimos una extracción de todos los textos, o de la mayoría de los textos, que en las cartas pastorales se refiere a estas doctrinas falsas. A ver, en su conjunto, la descripción de estas doctrinas falsas no se corresponde con el gnosticismo desarrollado en el siglo II. Más bien reflejan, o pueden reflejar, al menos, una forma de gnosticismo judío que sí conocemos por otras fuentes contemporáneas a Pablo, o sea, del tiempo del siglo I, de la segunda mitad del siglo I. Con respecto a la segunda objeción que se presentaba, ¿se acuerdan lo del estado de organización de las comunidades que aparecían como demasiado organizadas para que sea del siglo I? Bueno, algunos dicen que tampoco es correcto afirmar que la organización de las comunidades, así como se reflejan en las cartas pastorales, presenta una forma plenamente desarrollada que sería lo correspondiente al siglo II. Más bien, dicen, concuerda con lo que otras fuentes nos muestran para mediados del siglo I. Todo lo contrario. Ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía, que fue martirizado en el 117, o sea, bien cerquita de empezado el siglo II, reflejan una organización muy desarrollada en las comunidades cristianas locales. ¿Sí? O sea que ya lo que están queriendo decir esto es que ya a fin del siglo I estaba esa organización. Cada iglesia está presidida por un obispo que posee poderes propiamente episcopales, según da a entender la carta. Dependiendo de este obispo hay un grupo de sacerdotes, siguen luego en dignidad, en el orden jerárquico, los diáconos. Hay una clara distinción en lo que a poder se refiere entre el obispo y los sacerdotes. Ambos términos son
digamos, no son intercambiables. Pero ¿qué ocurre? En las pastorales, en cambio, reflejan una organización menos desarrollada que esto que podemos reconocer a finales del siglo I, recién principios del siglo II. En las cartas pastorales no parece haber un jefe local de la comunidad con poderes propiamente episcopales. En cada iglesia hay un grupo de presbíteros, los presbiteroi que aparecen, que también son llamados episcopoi a veces, como que no estuviera clara la distinción, y el jefe de cada comunidad, el único con poderes propiamente episcopales, es sin ningún lugar a dudas Pablo, o uno de sus delegados, Timoteo en el área de Éfeso, Tito en la isla de Creta. O sea que no es tan desarrollada la organización de las comunidades como parece. Los textos que podemos citar en este sentido son, por ejemplo, 1 Timoteo 3, 1, 13. Es muy cierta esta afirmación: el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza. Que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. También es necesario que goce de buena fama entre los no creyentes para no exponerse a la maledicencia y a las redes del demonio. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas, que conserven el ministerio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a prueba y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaconado. Que las mujeres sean igualmente dignas, discretas para hablar de los demás, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que desempeñan bien su ministerio se hacen merecedores de honra y alcanzan una gran firmeza en la fe de Jesucristo. La descripción de las condiciones que se debían requerir para acceder a los puestos de gobierno dentro de las comunidades cristianas. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 22, dice: los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento, sobre todo los que dedican todo su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Porque dice la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitas acusaciones contra un presbítero a menos que estén avaladas por 2 o 3 testigos. A los que incurran en pecado, repréndelos públicamente para que sirva de escarmiento a los demás. Delante de Dios, de Jesucristo y de sus ángeles elegidos, te ordeno que observes estas indicaciones sin prejuicios y procediendo con imparcialidad. No te apresures a imponer las manos a nadie y no te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Acá aparece con bastante claridad esto que decíamos del único poder, por decirlo de algún modo, que a esta altura del partido había en la comunidad, que en este caso Pablo lo está como delegando o reconociendo en la persona de Timoteo, ¿no? La carta a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Todos ellos deben ser irreprochables, no haberse casado en una sola vez. Bueno, vuelve a repetir lo mismo, ¿no? También, dice en el versículo 9, debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar a la sana doctrina
y refutar a los que la contradicen. En conclusión, los diáconos ocupan una posición subordinada y esta forma de organización que nos presentan las cartas pastorales, me refiero, concuerda con lo que encontramos en otros pasajes del Nuevo Testamento, tales como algunos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles y la carta de Pablo a los Filipenses. En Hechos 20:17 se refiere Pablo a los jefes de la iglesia de Éfeso, llamándolos presbiteroi. Dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Y más adelante, en el mismo capítulo, llama a esas mismas personas episcopoi en 20:28, Hechos 20:28 digo, ¿no? Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu los ha constituido guardianes. Esta es la palabra que el libro del Pueblo de Dios traduce por guardianes, pero la palabra griega que aparece ahí es episcopoi, para apacentar a la iglesia de Dios que él adquirió al precio de su propia sangre. Y en la introducción a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que fue escrita probablemente alrededor del 56, 57, Pablo se dirige a los episcopoi y diaconoi. Dice, Pablo y Timoteo, servidores de Cristo Jesús, saludan a todos los santos en Cristo Jesús que se encuentran en Filipos, así como también a los que presiden la comunidad y a los diáconos. No menciona a los presbiteroi, lo que resultaría inexplicable si el término obispo no fuera un sinónimo de presbítero. ¿Se acuerdan cuando decíamos que no eran intercambiables? Bueno, acá todavía evidentemente lo eran, ¿no? Con respecto a la tercera objeción, ¿se acuerdan? La que se refería al estilo y vocabulario que son tan diferentes respecto de las cartas paulinas auténticas. Este es sin duda uno de los argumentos más fuertes en contra de la autenticidad paulina de las pastorales, ¿no? Son muchos los que opinan que al estilo le falta mucho de la vivacidad y la energía de otras cartas de Pablo. Y que el vocabulario también resulta especial. En las pastorales aparecen muchas frases y términos paulinos, pero faltan muchas expresiones características de Pablo también. Y a la inversa, hay palabras y frases que se repiten en las pastorales que no aparecen en las otras cartas de Pablo. Estadísticamente, 1/3 de las palabras usadas en las pastorales no aparece en ningún otro pasaje paulino. Bien, para responder a estas diferencias, algunos defensores de la autenticidad de las cartas han recurrido a la hipótesis de un secretario del que se había servido Pablo para escribir las pastorales, que no sería nada llamativo, porque de hecho lo expresa en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 22, un versículo que ya habíamos leído cuando hablábamos de las cartas católicas, donde dice, yo Tercio, que he servido de amanuense, los saludo en el Señor. Con lo cual deja perfectamente claro que la carta a los Romanos, Pablo reconoce no haberla escrito él de su puño y letra, excepto el saludo final. Lo mismo pasa en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, donde leemos, el saludo es de mi puño y letra, esta es la señal característica de todas mis cartas, así escribo yo, Pablo, lo cual declara abiertamente que entonces la carta no la escribió él y se sirvió de alguien que hizo ese trabajo. Y lo mismo que en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 11, donde dice, ¿ven estas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. En este caso, entonces, el estilo y la fraseología habrían de atribuirse en parte a la influencia de este secretario. Esta es la respuesta que dan los que defienden la autenticidad. Otros autores incluso insisten en que la autenticidad paulina ni siquiera necesita de la hipótesis del secretario. ¿Qué argumentan?
señalan que en primer lugar las diferencias fueron exageradas en principio. Por ejemplo, si bien es verdad que 1/3 de las palabras utilizadas en las pastorales es exclusivo, como acabamos de decir, más de 2/3 de estas palabras son derivados o compuestos de palabras que aparecen en otras cartas paulinas. No la palabra estrictamente, pero derivados. Además, las diferencias también pueden tener otro tipo de explicaciones. Las pastorales tienen un contenido y un fin bien determinado. Esto explica suficientemente, entonces, muchas de las diferencias de estilo y vocabulario. Esto es cierto, las características y la intencionalidad de las cartas pastorales es muy distinta a la de las otras cartas de Pablo. Pablo era además un hombre de personalidad rica y multifacética, incapaz de quedarse encerrado dentro de los límites de una determinada forma de expresión. Del mismo modo, entonces, por ejemplo, de hecho también hay diferencias notables si uno compara redaccionalmente a Romano con Gálatas o 1 Tesalonicenses con 1 Corintios, y acá estamos hablando de todas cartas que son sin duda auténticas de Pablo, que provinieron de la misma mano, por decirlo de algún modo, ¿no? Finalmente, por lo que respecta al tema del vocabulario, el número que pertenecen de términos, digamos, ¿no?, al vocabulario común de Pablo, en comparación con los términos especiales, es aproximadamente el mismo en las pastorales y en las otras cartas paulinas. Hay también algunos términos en algunas cartas paulinas que aparecen solo en esa y no en el resto. El argumento en contra de la autenticidad, entonces, no es definitivo. En cuanto al cuarto, que el tono de las pastorales, subrayando el tema de la fijación del depósito de la fe, las buenas obras y la organización de la comunidad. A ver, es cierto que las pastorales se diferencian de las demás por el tono y los temas que centran su interés, pero estas diferencias no prueban que se trate de autores distintos, sino que pueden reflejar eso, simplemente unas circunstancias y una intención diferente, parecido a lo que decíamos recién respecto del vocabulario. La mayor insistencia en las buenas obras y en la organización de la comunidad cristiana pueden muy bien estar motivada justamente por la intención de las pastorales, que se proponen dar normas para el comportamiento tanto interno como externo de la comunidad cristiana, especialmente destinadas a aquellos que van a ser los pastores de las mismas, ¿no? Como verán, hay razones para negar su autenticidad, pero por otro lado tenemos un montón de autores que responden satisfactoriamente a cada una de esas objeciones, por lo tanto, afirmando la autenticidad. Estamos en un equilibrio en este sentido. Lo otro que se discute también es el orden en que fueron escritas estas cartas. Parecería que en primer lugar habría que colocar la carta a Tito, que tiene un extenso saludo, que sería como el prólogo de la colección. En segundo lugar vendría la primera a Timoteo, que prácticamente no tiene conclusión y como que enlaza con naturalidad con la segunda carta a Timoteo, y esta sí claramente sería la última, porque vendría a ser como el elogio fúnebre de San Pablo, en este texto que leímos hace un rato, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Vamos a decir algo entonces ahora de cada una de ellas. Empecemos con la primera carta a Timoteo, que es la primera que aparece en nuestras Biblias. La carta se presenta como escrita por Pablo mientras va viajando hacia Macedonia, tal vez el mismo viaje iniciado en Tito 1:5, y la referencia que va a haber también en Tito 3:12. Esto ya lo habíamos hablado antes.
Va dirigida a su discípulo Timoteo, a quien había dejado al frente de la comunidad cristiana de Éfeso, con el encargo de cuidar la rectitud de la enseñanza, según decía en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, y también en el capítulo 4, textos que ya leímos en la introducción. Para esto se le había otorgado el carisma por medio de la imposición de las manos del presbiterio, según indica capítulo 4, versículo 14. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. En 2 Timoteo 1:6 también se hace referencia a esto. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por imposición de mis manos. El centro de interés de toda la carta está colocado evidentemente en la organización de la comunidad. Entre los falsos maestros, algunos parecen tener características judeocristianas, porque el autor demuestra preocupación por el verdadero lugar de la ley en la vida de los cristianos. Esto se percibe en el capítulo 1, versículos del 8 al 11. También habría algunos de tendencias gnósticas que prohibían el matrimonio y algunos alimentos. Esto aparece en el capítulo 4, versículos 3 al 5, texto que ya leímos en la introducción también. La carta se preocupa largamente de ellos. Capítulo 4, versículo 1 al 16, capítulo 6, versículos 3 al 10, y al final se recomienda a Timoteo que se mantenga apartado del falso conocimiento, capítulo 6, versículo 20, texto que también ya leímos. Se prescriben normas de conducta para la comunidad, sobre la oración litúrgica, en el capítulo 2, del versículo 1 al 8, sobre el comportamiento de las mujeres, en el capítulo 2 también, versículos 9 al 15, sobre los esclavos, capítulo 6, versículo 1 al 12, y los ricos, capítulo 6, versículo 17 al 19. También se especifican las condiciones que deben reunir los episcopos, capítulo 3, versículo 1 al 7, y los diáconos, capítulo 3, versículo 8 al 13. También lo leímos. Al mencionar a los diáconos, habla también de las mujeres, en el capítulo 3, versículo 11, que las mujeres sean igualmente dignas. Se trataría entonces de diaconisas que existían en las comunidades paulinas. Recordemos que el capítulo 16 de la carta a los romanos es una carta de presentación de la diaconisa Febe, originaria de Cencreas, en Corinto. ¿Se acuerdan, no? O sea que era habitual el tema de las diaconisas en las comunidades de Pablo, o parecería habitual. Se dedica un espacio considerable a las viudas, en el capítulo 5, versículos 3 al 16. En esta carta, como última característica, aparece por única vez un nuevo título de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Como el título de Salvador, este aparece también en un contexto polémico en confrontación con el gnosticismo, cuando se habla de la voluntad salvífica de Dios a favor de todos los hombres, y destacando que Jesús también es un hombre. En el capítulo 2, versículo 5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre él también. Para la primera carta a Timoteo, Jesús es el único mediador de esa salvación universal. Interesante. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Esta carta tiene el aspecto, como decíamos, de un testamento del apóstol que, estando preso en Roma, se da cuenta que llegan sus últimos días, esto que leíamos en el capítulo 4, y da las instrucciones finales a su querido discípulo. Este es el clima. La correcta enseñanza está en el centro de la atención. Ahora Timoteo debe constituirse en el depositario de las enseñanzas de Pablo, capítulo 1, versículo 14,
y debe transmitirla a los fieles para que estos a su vez instruyan a otros. Hay como un pasaje del, del legado, capítulo 2, versículo 1 al 3. Se establece de esta forma la cadena de la tradición apostólica. Muy interesante. En la parte central de la carta se le presenta a Timoteo extensamente la descripción de los falsos predicadores, estos que decíamos, para terminar con una exhortación a mantener la correcta enseñanza. Esto abarca desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 5. Las palabras finales, como dijimos hace un rato, son una suerte de elogio fúnebre de San Pablo que concluye con el cuadro de los últimos días antes del supuesto martirio. Finalmente, la carta a Tito. La carta se presenta como si San Pablo, camino hacia Nicópolis, según lo que indica el capítulo 3, versículo 12, escribiera a Tito, a quien había dejado al frente de la comunidad cristiana de la isla de Creta, con el encargo de establecer presbiteroi. En capítulo 1, versículo 5. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. La institución de los presbíteros, ancianos, que es lo que significa la palabra, está tomada de la institución sinagogal. Las comunidades judías eran presididas por los consejos de ancianos. Esto, bueno, se percibe en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primitiva comunidad cristiana de Jerusalén también se había organizado en torno a los presbíteros, al igual que la tradición judía. Varios textos del libro de los Hechos de los Apóstoles nos indican esto. El autor, evidentemente, pretende trasladar el esquema ahora a las comunidades de origen pagano. Después de dejar en claro textos que leímos hace un rato, las condiciones que deben reunir con los que van a tener la tarea de conducir a las comunidades, en 1.7 se pasa del término presbiteroi a otro, el episcopoi, que significa inspector o vigilante. No se ve claramente cuál sería la diferencia entre uno y otro. El único detalle es que mientras se habla habitualmente de los presbíteros en plural, se reserva el singular para hablar del episcopo. La razón para exigir que haya presbíteros es el peligro de la presencia de los falsos maestros que provienen principalmente del judaísmo, esto que analizábamos al principio, ¿no? Ante esta realidad es necesario que el pastor se preocupe por enseñar a todos, a todos los integrantes de la comunidad, la forma de vivir de acuerdo con la nueva vida recibida en el bautismo. Un tema absolutamente paulino, por otra parte. Bueno, un rápido recorrido para redondear las últimas cartas que nos faltaban, las llamadas cartas pastorales atribuidas a San Pablo.